Capítulo 14. Pensar por uno mismo. Como habíamos visto en capítulos anteriores, el sistema hace todo lo posible para convertirnos desde la infancia en seres obedientes, temerosos, distraídos, confundidos y desconcentrados. Para lo cual utiliza todos sus medios, evitando así que seamos personas con pensamiento crítico, analítico, coherente. Pero en muchas personas todavía queda un eco en algún rincón del alma. Una pregunta sin responder, un porqué silenciado, una voz que, aunque ahogada por los estímulos, aún quiere despertar, porque sienten que algo no está bien. Recuperar el pensamiento crítico no es una moda ni un lujo, es una necesidad de supervivencia espiritual. En medio del caos y la confusión, el ser humano debe recordar que es más que consumidor, más que usuario, más que votante. Es conciencia viva. Es capacidad de asombro. Es portador de una chispa consciente. Pero, vivimos rodeados de ruido. No solo el que emite la ciudad, los autos o los aparatos electrónicos, sino un ruido más peligroso, el ruido del entretenimiento constante. Una sucesión infinita de notificaciones, memes, videos de 15 segundos, canciones soeces y opiniones ajenas que nunca cesan. Todo está diseñado para distraer, para no dejar espacio al silencio, porque el silencio incomoda y en el silencio aparece la conciencia. Pensar se ha vuelto subversivo. Cuestionar, un acto de rebelión. Reflexionar, casi una pérdida de tiempo en una sociedad que premia la rapidez, la productividad vacía y la conformidad. Y, sin embargo, cuando apagamos el teléfono, cuando nos alejamos de las pantallas, cuando recuperamos la lentitud, podemos percibir que algo empieza a moverse dentro. Antes, las preguntas eran bienvenidas. Se discutía en la mesa, se debatía, se leía con comprensión, se pensaba con profundidad. Hoy, el pensamiento ha sido sustituido por la reacción inmediata, por el dogma repetido, por el eslogan ideológico que no resiste ni 5 minutos de análisis. Nos han hecho pensar que dudar es peligroso. Que tener opiniones propias puede hacerte incómodo, radical o incluso peligroso. Las redes sociales censuran lo que no encaja. Las escuelas no enseñan a pensar, sino a memorizar narrativas aceptables. La tecnología, que prometía ampliar la mente, ha terminado por atrofiar la atención, secar la imaginación y suplantar la lógica por la emoción instantánea. Es así como se gesta una decadencia silenciosa, una decadencia que se nota en las calles, en las conversaciones, en el diario actuar, en las mentes. Un debilitamiento de la inteligencia colectiva, una infantilización del pensamiento. Un mundo lleno de adultos que ya no saben cuestionar, atrapados en el trabajo incesante, en la distracción digital, personas que no se dan cuenta que la gran mayoría de sus pensamientos y creencias les han sido implantados, sin siquiera darse cuenta. Y en este terreno fértil para la manipulación, se han implantado ideologías absurdas, huecas, contradictorias, con la única intención de adoctrinar, dividir, confrontar y distraer. Es tan notorio como se exige tolerancia, pero se impone el pensamiento único. Se habla de diversidad, pero se ataca toda voz disidente. Se defiende la libertad, pero solo si encaja en el molde correcto. Expandamos nuestra visión y preguntémonos quién se beneficia de todo esto. ¿Quién gana con una población incapaz de cuestionar, de discernir, de unir causas comunes, preocupada por cosas superficiales? La respuesta no está en la superficie, pero tampoco está tan oculta. Las estructuras de poder, económicas, tecnocráticas, políticas, mediáticas, ideológicas, necesitan un pueblo desconectado de su intelecto, porque un pueblo que piensa, que siente, que analiza, es un pueblo que no se deja gobernar como ganado. Y en un mundo donde todo lo íntimo está siendo destruido, la familia es una trinchera sagrada. Es en la familia donde aún puede surgir el espacio para conversar sin máscaras, para transmitir valores, para enseñar a los hijos a preguntarse el por qué y no solo el cómo. Una familia que piensa junta, que reflexiona, que comparte lecturas, que debate con respeto, que guarda silencio para meditar, es un foco de resistencia frente al mundo de la distracción perpetua. Es ahí donde puede sembrarse nuevamente la moral, no como una lista de normas impuestas, sino como una brújula interna que conecta con lo que es justo, bello, verdadero. En la familia se aprende a escuchar, a dialogar, a disentir con amor. En la familia se cultiva el espíritu. Se honra el silencio.
Se despierta la conciencia. Pensar es vivir con dignidad. Y el pensamiento, cuando se enraiza en el amor, en la verdad y en la familia, se convierte en faro. Y aunque el mundo se desmorone, siempre habrá esperanza si hay mentes despiertas, corazones encendidos y almas libres. 14.1. Herramientas para recuperar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es un lujo intelectual, no es arrogancia, no es inconformidad, ni un privilegio académico. Es, hoy más que nunca, una forma de supervivencia moral e intelectual frente al ruido ensordecedor de la propaganda, la publicidad disfrazada de información y los dogmas revestidos de progreso. En una época en la que pensar diferente se castiga, en la que la duda es tildada de sospecha y la pregunta de herejía, pensar por uno mismo se convierte en un acto revolucionario. Pero, ¿cómo se recupera el pensamiento crítico en un entorno diseñado para evitarlo? ¿Cómo puede alguien entrenarse para distinguir entre verdad y manipulación, entre reflexión y repetición, entre discernimiento y adoctrinamiento disfrazado de opinión propia? A continuación, algunas herramientas prácticas para iniciar o retomar ese camino. Apartado apagar para encender. Debemos establecer momentos diarios sin pantallas. El cerebro necesita silencio para integrar, crear y discernir. Apartado B. Aprender a formular preguntas incómodas. Debemos propiciar charlas con amigos, hijos, pareja, sobre temas esenciales. Sin miedo al desacuerdo, con respeto y tolerancia, entendiendo que cada persona ve la misma situación, pero desde diferente punto de vista y que lo que se busca es poner en práctica el pensamiento crítico. El cual nace del desacuerdo, no del acuerdo, de la pregunta, no de la respuesta. Pero no cualquier pregunta, sino aquella que exige profundidad, que trata de temas trascendentales, que confronta el discurso oficial, que desenmascara los supuestos, que llega a incomodar. Ante cualquier tema, debemos preguntarnos: ¿quién gana con esta narrativa, que se omite aquí? ¿Por qué esto se repite tanto? ¿De dónde viene esta información? Cuestionar así es más subversivo de lo que parece, pero necesario, pues desgraciadamente los medios de comunicación tradicionales y oficiales se han convertido en desinformadores y repetidores de la propaganda oficial, por lo que educarse en el arte de preguntar es el primer paso hacia la lucidez. Apartados de lectura profunda con lente analítico y desde múltiples fuentes. En tiempos de algoritmos que personalizan la realidad, leer solo lo que confirma nuestras creencias es caer en una trampa suave pero mortal. Es crucial cultivar la capacidad de leer desde distintas fuentes, incluso, y especialmente, aquellas que no coinciden con nuestra visión del mundo. La contradicción no es una amenaza, es fertilizante para la conciencia. Importante también integrar en nuestra vida familiar y personal el hábito de la lectura, especialmente sobre autores que nos lleven a pensar y reflexionar, desde filósofos clásicos como Sócrates, Marco Aurelio, Diógenes, Pitágoras o más recientes como Descartes, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Noam Chomsky, Rudolf Steiner, Emilio Carrillo. Procurar subrayar, anotar, analizar, contrastar, entender el contexto detrás del contenido, así es una forma activa de lectura que potencia el pensamiento propio. Y si al principio se dificulta la lectura, buscar videos y conferencias de los temas trascendentales y de filosofías como la de los autores mencionados, y después de un tiempo llegar a la lectura, pues leer libros tiene un encanto especial, permite imaginar, potencia la concentración, nos da tiempo para reflexionar. Apartado D. Fomentar el diálogo profundo y el debate respetuoso. El pensamiento crítico florece en el encuentro entre mentes que se escuchan. En lugar de trincheras ideológicas, hacen falta espacios de diálogo donde se pueda disentir con respeto, preguntar sin miedo, argumentar sin imponer. Crear pequeños círculos de estudio, debate o lectura crítica puede ser una herramienta poderosa para recuperar el espíritu del diálogo, del pensamiento libre. Hoy más que nunca necesitamos tribus conscientes. Existen infinidad de personas que aún sienten que algo falta, que algo no está bien en esta sociedad actual donde nos consideramos más avanzados y evolucionados que nunca, pero que tenemos problemas sociales inmensos. Como las tierras de cultivo llenas de pesticidas y agroquímicos, los ríos y mares contaminados, el aire que respiramos está lleno de metales pesados, independientemente de que la sociedad actual se encuentra dividida, con valores degradados, temerosa unos de otros, con cada vez más familias fracturadas, y nuestra sociedad presenta un aumento de casos de ansiedad, de estrés, de depresión.
De ese modo resulta difícil considerarnos como una civilización avanzada. Por lo que se recomienda buscar o crear grupos con personas que tengan esta misma visión, así como organizar espacios donde se cultive el pensamiento crítico, la lectura libre, el arte, el diálogo filosófico, integrando también a los niños y jóvenes, donde cada uno lleve una pregunta, una lectura o una reflexión para compartir y debatir. Apartado E. Reconocer mentiras y sesgos cognitivos. Deberíamos realizar el ejercicio de escribir todas nuestras creencias, metas, principios, valores, ideologías, y cuestionar cada uno, para saber si realmente es lo que pienso y lo que creo, o solo es así porque alguien más, sociedad, religión, gobierno, medios, me dijo que así debía de ser. Nos enseñan a consumir información, pero rara vez a cuestionar cómo pensamos, ante lo cual debemos reconocer las falacias lógicas, que son imperfecciones en el razonamiento que afectan la integridad lógica del argumento, donde el razonamiento parece lógico, pero es incorrecto, por ejemplo dar como verdad lo que mencione una institución oficial como la Organización Mundial de la Salud. Y también reconocer los sesgos cognitivos, que son atajos mentales que se utilizan para simplificar el procesamiento de la información. Un ejemplo de esto puede ser el considerar ante un análisis solo la información que va de acuerdo con lo que creemos e ignorar la que contradice nuestras creencias. Lo anterior nos permitirá desmontar discursos manipuladores, tanto en los medios como en nuestras propias conversaciones. El pensamiento crítico exige autovigilancia, dudar de nuestras certezas, no solo de las ajenas. Apartado F. Practicar el silencio y la reflexión lenta. En una sociedad que premia la inmediatez y la opinión emocional impulsiva, detenerse a pensar es casi un acto de resistencia. La pausa, el silencio interior, el tiempo sin estímulos digitales, permite que la mente conecte ideas, profundice, comprenda. Pensar requiere tiempo, espacio y un ritmo contrario al frenesí productivista. Recuperar la lentitud no es retroceder, es volver a la dimensión humana del conocimiento. Apartado G. Vincular el pensamiento con la ética. Pensar críticamente no es solo cuestionar lo externo, sino también pensarse a uno mismo. ¿Qué valores sostienen mis ideas? ¿Mis pensamientos construyen o destruyen? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si la verdad me lo exige? La lucidez sin ética puede volverse procacidad, insolencia y desvergüenza. Pensar con profundidad y sentir con responsabilidad, esa es la ecuación vital del pensamiento humano. Cultivar estas herramientas no es una tarea fácil, pero es urgente. Una sociedad sin pensamiento crítico está condenada a repetir los errores del pasado con entusiasmo renovado. Y lo más grave, está condenada a vivir sin libertad, aunque crea ser libre. Porque el pensamiento crítico no es una técnica, es una forma de amar la verdad. Es la brújula que puede guiarnos en medio del caos, el antídoto contra la manipulación y la condición necesaria para recuperar la dignidad de pensar como humanos y no como engranajes de una maquinaria ideológica. Apartado H. Incentivar en la familia el pensamiento crítico. Aunque vayan a la escuela, la verdadera formación comienza en casa. Haz del hogar un espacio donde se valore la pregunta más que la respuesta. Debemos animarlos a preguntar por qué, para qué, quién lo dice y con qué intención. El debate con respeto. Permíteles disentir, debatir y expresar sus ideas, aunque no coincidan con las tuyas. La lectura reflexiva. Proporciónales libros que estimulen la imaginación, la filosofía, la historia crítica, la ciencia con enfoque humano. Por ejemplo, durante la comida familiar, plantea una pregunta reflexiva como, ¿qué significa ser libre, o por qué crees que algunas ideas están prohibidas en redes sociales o en las escuelas? Exponlos a ideas diversas. El sistema les da una sola versión del mundo. Tú puedes mostrarles muchas. Enséñales que existen distintos puntos de vista de la historia, la ciencia, la espiritualidad y la política. Introduce pensadores como Sócrates, Orwell, Huxley, Chomsky, Viktor Frankl o incluso cuentos de culturas antiguas. Enséñales que la verdad rara vez viene en libros de texto oficiales o en la autoridad. Por ejemplo, vean juntos un documental que exponga una visión crítica del mundo o de eventos históricos importantes y luego comenten, ¿qué opinas tú? ¿Te parece justo? ¿Qué harías diferente? Apartado I. Enséñales a detectar la manipulación.
No se trata de volverlos paranoicos, sino alertas e inteligentes. Puedes enseñarles a distinguir entre información y propaganda, a reconocer sesgos en medios, libros y discursos, a identificar cuando algo apela solo a emociones, miedo, culpa, odio, sin argumentos lógicos. Para esto podrían ver una noticia o un anuncio y preguntarles, ¿qué quieren que sientas con esto? ¿Qué intención puede haber detrás? ¿Qué pretenden con repetir tantas veces ese mensaje único en todos los medios? Para un joven fortalecer la autoestima intelectual y espiritual es sumamente importante, pues lo lleva a sentirse seguro de sí mismo, así no necesitará encajar a toda costa ni obedecer sin pensar. Recuérdales que su valor no depende de calificaciones ni de aprobación externa. Ayúdales a encontrar propósito, vocación, sentido más allá de lo que impone el sistema. Apartado J. Cultiva su espiritualidad. Para lo cual incentiva el silencio, la conexión con la naturaleza, la introspección, la compasión, anímale a preguntarse, ¿quién es? ¿Qué cree que es? ¿Qué cree que pasa con las personas cuando mueren? Y, nada más especial que realizar en familia un paseo por el bosque, una caminata sin tecnología y en medio de la naturaleza hacer una meditación guiada, un momento de contemplación o de reflexión personal. Y ya de regreso en casa iniciar un diario íntimo con preguntas como ¿quién soy más allá de lo que los demás esperan de mí? Por otra parte, debemos hablar con nuestros hijos sobre revalorar el papel del fracaso como parte de nuestra vida y del pensamiento libre, pues el sistema premia al obediente y castiga al que se equivoca. La sociedad nos quiere con miedo al error, a equivocarnos, porque nos señalarán y nos harán sentir fracasados y avergonzados, pero la única forma de no equivocarnos es no haciendo nada, y justo es así como nos quiere el sistema. Pero pensar libremente implica asumir errores, cambiar de opinión y resistir la presión social. Enséñales que equivocarse no es fracasar, sino explorar. Que cambiar de postura tras una reflexión es sabiduría, no debilidad. Que a veces, ser diferente implica ser más auténtico. Que todo avance requiere equivocación. Comparte tus propios errores y lo que aprendiste. Demuestra que los adultos también evolucionan, se replantean ideas y aprenden de los jóvenes, que la vida es un continuo aprender. Preséntales como los inventores más grandes de la historia tuvieron muchos fracasos, antes de llegar a lograrlo. Apartado K. Ser el ejemplo vivo. Recuerda que los niños y jóvenes no aprenden por lo que les dices, sino por lo que ven, por lo cual la mejor forma de evitar que tus hijos sean formateados por el sistema educativo y social, es que tú mismo no estés formateado. Si tú lees, cuestionas, reflexionas, amas la verdad y la libertad, ellos lo verán y lo absorberán. Ninguna doctrina es tan poderosa como una vida coherente. Por eso, no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se hace. Para que un niño aprenda a pensar, primero debe sentirse libre para hacerlo. Para resistir el adoctrinamiento, necesita raíces fuertes, entornos que lo nutran y adultos que le recuerden que es un ser único, valioso y pensante. Lo esencial es devolverle al niño y al joven el derecho de cuestionar, de dudar, de observar, del autoanálisis, de los momentos de silencio. 14.2. Educar para la libertad y no para la obediencia, pensamiento crítico en los niños y jóvenes. Un sistema educativo sano no debería formar obedientes ni repetidores, sino aprendices de la duda. Personas capaces de desafiar lo establecido, de mirar desde otros ángulos, de sostener en su interior tensiones sin necesidad de simplificarlas a la fuerza. Educar para la duda es enseñar a pensar sin miedo, a disentir sin culpa, a escuchar sin claudicar. Y esa educación empieza en casa, en la infancia, en los pequeños gestos de permitir al niño preguntar, disentir, proponer caminos nuevos. La educación, en su sentido más profundo, no debería ser una fábrica de memorizadores conformistas, sino una chispa que enciende el fuego de la curiosidad interior. Sin embargo, durante demasiado tiempo, los sistemas educativos han sido moldeados por una lógica industrial, burocrática y autoritaria, formar ciudadanos obedientes, funcionales, adaptados. Gente que siga órdenes, que cumpla horarios, que repita lo que se espera de ella. En otras palabras, no educar para la libertad, sino para la obediencia. Esta obediencia no siempre es explícita. No se trata de dictaduras escolares visibles, sino de pequeñas dosis cotidianas de sumisión disfrazada de disciplina.
De premiar al que no molesta, al que memoriza sin preguntar, al que se ajusta al molde. Y castigar, con indiferencia, con etiquetas, con silencio, al que cuestiona, al que sueña distinto, al que se atreve a pensar. El niño nace con una curiosidad natural, con un asombro innato por el mundo, con una creatividad sin filtros. Pero pronto, ese fuego es sofocado por una estructura que premia la obediencia y penaliza la duda. Se enseña a repetir, no a cuestionar, a memorizar, no a comprender, a competir, no a colaborar. Así, poco a poco, se construye una mente domesticada, funcional al sistema, pero desconectada de su esencia. La verdadera educación, la que transforma vidas y no solo califica exámenes, forma personas con criterio, con sensibilidad, con capacidad de discernir y de actuar desde su conciencia. Educar para la libertad implica enseñar a dudar, a escuchar con atención, a sostener preguntas sin respuestas, a dialogar con lo diferente, a hacerse responsable del propio pensamiento. Implica también cultivar la valentía de sostener convicciones éticas en un mundo que invita constantemente a ceder. Porque ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino ser capaz de elegir con conciencia lo que es bueno, justo y verdadero. Educar para la libertad es enseñarle a un niño que su valor no depende de la nota, ni del aplauso, ni del puesto que ocupa. Es ayudarle a descubrir su voz, su historia, su lugar en el mundo. Es permitirle ser distinto, único, imperfecto, humano. Y también es resistir la tentación de formar clones ideológicos, soldados emocionales o consumidores compulsivos. Porque cada vez que una escuela impone una única visión del mundo, cada vez que un aula reprime la imaginación o silencia la duda, se está construyendo una prisión invisible. En cambio, cada vez que un educador escucha, acompaña, abre caminos, sostiene la pregunta sin imponer la respuesta, está sembrando libertad. Una libertad que no se grita, que no se vende, que no se impone, una libertad que nace desde adentro. Tal vez no haya tarea más urgente ni más revolucionaria en estos tiempos que educar para liberar, no para domesticar. Esto requeriría transformar no solo los contenidos educativos, sino sobre todo los métodos y las relaciones. El maestro ya no es el dueño del saber, sino un guía, un facilitador, un sembrador de preguntas. El aula deja de ser un espacio de obediencia y se convierte en un laboratorio de humanidad, de escucha, de descubrimiento. En el fondo, educar en libertad es confiar en el ser humano, en su capacidad de crecer, de aprender, de tomar decisiones con responsabilidad. Es apostar por una sociedad donde la conciencia no sea un lujo, sino un derecho. Pero desafortunadamente las escuelas se basan en el adoctrinamiento y en eliminar el pensamiento crítico desde la infancia. Este puede ser un punto difícil de abordar, pues nosotros mismos y los maestros, fuimos moldeados bajo ese mismo sistema, por lo cual podría resultar difícil cuestionarlo, pero es necesario. No se propone sacar a los hijos de la escuela, pero sí darles herramientas desde casa, para que estén conscientes de lo que el sistema educativo pretende y que puedan conservar su capacidad de análisis, de pensamiento propio, de creatividad, de cuestionar, de dudar. Reflexión. Tal vez uno de los grandes dramas de nuestra era no sea únicamente la manipulación de la información, sino la domesticación de la conciencia desde sus primeros años de vida. Nos enseñaron a repetir, no a preguntar, a obedecer, no a comprender. Como si el mundo requiriera ciudadanos bien portados antes que espíritus libres. Como si el mayor pecado fuera pensar por cuenta propia. Pero debemos tener presente que una sociedad que no educa para la libertad está condenada a la esclavitud, aunque sus cadenas estén forradas de tecnología, de comodidad y de palabras bonitas como progreso o seguridad. Y es allí, en el aula, en el hogar, en la mente de cada niño, donde se libra una de las batallas más cruciales del futuro, la de enseñar a ser libre. 14.3. Cultivar el pensamiento crítico desde casa. El pensamiento crítico no es un lujo reservado a intelectuales o filósofos de biblioteca, es una necesidad vital, una forma de autodefensa frente a la manipulación constante que emana de pantallas, instituciones y discursos normalizados. Y aunque el mundo exterior se esfuerce en distraer, silenciar o adoctrinar, el hogar sigue siendo uno de los últimos refugios donde puede sembrarse la semilla de la lucidez. Pensar por uno mismo comienza en los pequeños gestos cotidianos, en una conversación durante la cena, en una pregunta que se lanza al hijo sin esperar una respuesta correcta o incorrecta,
En el espacio de silencio que se permite a la reflexión, en el ejemplo de un adulto que reconoce no saberlo todo, pero que no por eso deja de preguntarse. El pensamiento crítico no se impone, se contagia. Y se contagia desde casa, cuando alguien se atreve a dudar sin miedo, a escuchar con atención, a confrontar las propias creencias sin que eso signifique destruirlas. Cultivar pensamiento crítico desde casa no requiere una biblioteca enciclopédica ni una formación académica avanzada. Requiere algo más profundo y escaso: tiempo, presencia y honestidad. Tiempo para detenerse y conversar. Presencia para observar el mundo sin filtros. Honestidad para admitir que podemos estar equivocados. Debemos enseñar a los niños y jóvenes que no todo lo que aparece en la televisión, en el móvil o en el aula debe aceptarse como verdad. Que es sano preguntarse: ¿quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué otros puntos de vista pueden haber? ¿Qué argumentos hay en contra? ¿Qué está siendo omitido? Debemos también mostrar con el ejemplo que uno puede sostener ideas con firmeza sin convertirlas en dogmas, y que el desacuerdo no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer. Debemos dejar de celebrar la obediencia ciega como virtud y empezar a valorar el cuestionamiento respetuoso, la curiosidad inagotable, la capacidad de analizar causas y consecuencias. Porque el hogar que cultiva pensamiento crítico no forma soldados de ideologías, sino seres humanos pensantes, libres, reflexivos, responsables y conscientes. En tiempos de intoxicación informativa y algoritmos que filtran la realidad según patrones de consumo, enseñar a contrastar fuentes, a identificar falacias, a resistir la manipulación emocional de los titulares, es un acto revolucionario. Y puede comenzar en la cocina, en el salón, en el camino al colegio. Se trata de transformar el hogar en un pequeño taller de lucidez, donde se respira la belleza de lo inacabado, la búsqueda sincera de la verdad y la valentía de pensar diferente. Porque, al final, la verdadera resistencia no comienza en las urnas, ni en las calles, ni en los grandes discursos. Comienza en la intimidad de un hogar que no se rinde al pensamiento único. Comienza cuando una madre, un padre, un hermano, una abuela, decide que el amor también es enseñar a pensar. No qué pensar, sino cómo hacerlo. 14.4. Crear entornos que nutran la conciencia. La conciencia no se impone. Se cultiva. Y para que florezca, necesita de un entorno fértil, de una atmósfera propicia, de un espacio donde no se tema a la verdad ni se ridiculice la profundidad. Hoy, en cambio, criamos generaciones en entornos tóxicos para la conciencia, sobrecargados de estímulos artificiales, saturados de pantallas, ruido constante, multitarea, miedo, superficialidad. La atención está dispersa, la mente está ocupada, el alma está sola. ¿Cómo puede despertar la conciencia en un ecosistema diseñado para adormecerla? Crear entornos que nutran la conciencia implica recuperar el tiempo lento, el contacto con la naturaleza, la belleza en lo simple, el silencio que permite oírse a uno mismo. Implica devolver al hogar su papel como primer santuario del pensamiento y a la comunidad su función de sostén social. Un entorno consciente no es un entorno perfecto, sino uno donde haya espacio para la duda, para la palabra, para el error, para mejorar, para la escucha profunda. Donde los vínculos no sean funcionales, sino genuinos. Donde la tecnología no gobierne, sino que sirva. Donde se valore la reflexión por encima de la inmediatez y la autenticidad por encima de la corrección. Estos entornos pueden existir incluso en medio del caos. Una familia que dialoga sin juzgar e imponer. Una escuela que permite el asombro y la duda. Un grupo de amigos que comparte libros, debates, y no solo memes. Un jardín en una terraza. Una biblioteca pública. Un retiro sin señal de internet. Nutrir la conciencia es también protegerla del veneno cotidiano, de la impudencia y descaro del ruido, de la distracción programada, del miedo inducido, de la banalidad erigida en norma. Es una forma de resistencia silenciosa. Porque una conciencia despierta no puede ser programada ni domesticada. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay elecciones pequeñas, poderosas. Una luz tenue en vez de una pantalla. Una caminata descalzo en lugar de una compra impulsiva. Una comida cocinada con afecto. Una tarde de juegos de mesa. Un cuaderno para escribir. Una charla con los abuelos. Una lectura en familia.
Una tarde sin wifi. Porque el alma humana se fortalece en lo simple, en lo verdadero. Y cuando creamos entornos que respetan esa verdad, que la alimentan y la acompañan, entonces la conciencia no solo se despierta, se expande. Y con ella, la posibilidad de construir un mundo distinto, menos mecánico y más vivo. 14.5. El arte de la duda razonable. Dudar no es debilidad. Es lucidez. En una época que glorifica la certeza inmediata, que premia la seguridad superficial y descarta la complejidad como si fuera un defecto, recuperar el valor de la duda es un acto de profunda honestidad intelectual. En realidad, la duda es el corazón mismo del pensamiento libre, y su ejercicio constante es lo que diferencia al individuo reflexivo del autómata ideológico. Pero no se trata de una duda cínica o nihilista, que niega todo y no construye nada. Tampoco es una duda paralizante, que lleva al escepticismo estéril. Hablamos aquí de una duda razonable, esa que nace del deseo genuino de querer comprender, de no conformarse con lo primero, de buscar la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque implique desaprender lo aprendido. La duda razonable no es evasión, es método. Es la brújula que nos guía en medio de un mar de discursos contradictorios, titulares manipulados y narrativas prefabricadas. Dudar con razón es preguntar antes de asentir, observar antes de replicar, contrastar antes de afirmar. Quien duda, detiene la velocidad. Y en un mundo donde se premia la reacción automática, el detenerse ya es subversivo. La duda razonable nos obliga a salir del piloto automático, a preguntarnos no solo qué pienso, sino por qué lo pienso. ¿Es esto una opinión propia o un reflejo condicionado por lo que consumo, por el grupo al que pertenezco, por el miedo a quedar fuera? Dudar es dar espacio al pensamiento antes de repetir. Y ese espacio es donde nace la conciencia. La duda auténtica, la que nace de una conciencia despierta y no de una mente distraída, es una de las formas más altas de sabiduría. Es el síntoma de una inteligencia que no busca imponer, sino comprender, que no se apoya en certezas prestadas, sino que camina con cautela, consciente de sus propios límites. La duda verdadera no paraliza. Al contrario, invita a explorar, a preguntar, a confrontar lo que damos por hecho. Nos saca del dogmatismo cómodo y nos lanza al terreno fértil de lo posible. En un mundo saturado de verdades absolutas gritadas por todos los frentes, políticos, ideológicos, científicos, religiosos, aprender a dudar se convierte en un acto de humildad y, por tanto, de libertad. Porque dudar, en su mejor forma, no es negarlo todo, es abrir espacio para que emerja lo verdadero. No significa relativizarlo todo hasta caer en el cinismo, sino interrogar lo que se presenta como incuestionable. Y esta duda, paradójicamente, nace de una profunda confianza, no en las estructuras externas, sino en la capacidad del ser humano para buscar, sentir, razonar y descubrir por sí mismo. Es desde esta perspectiva que la humildad se revela como una forma de sabiduría. No la humildad que se confunde con sumisión o falsa modestia, sino aquella que reconoce la propia ignorancia sin angustia, que acepta que nunca sabremos todo, que cada respuesta sincera traerá consigo nuevas preguntas. El humilde no se siente menos, se siente aprendiz. Y por eso, sigue creciendo. En el corazón de todo pensamiento libre late una duda fértil y una humildad firme. Una voz que dice, puedo estar equivocado, pero también, seguiré buscando. Una mente que no se conforma con repetir lo que ha oído, sino que se atreve a detenerse, a contemplar, a volver sobre sus pasos si es necesario. Quienes han manipulado el pensamiento humano lo saben bien, la duda auténtica es peligrosa, porque hace tambalear los relatos impuestos. Por eso se nos enseña a opinar sin haber comprendido, a gritar antes de escuchar, a defender ideas como banderas sin haberlas discernido. Se nos condiciona para reaccionar, no para reflexionar. Recuperar la duda es recuperar la dignidad de pensar. Es reconocer que, aunque nunca tengamos todas las respuestas, vale la pena vivir buscándolas. Es abrir espacio a lo desconocido sin temor, sabiendo que en ese espacio puede emerger algo más verdadero que todas las certezas fabricadas, una sabiduría que no domina, sino que acompaña, que no impone, sino que ilumina. Y es allí, en ese silencio fértil entre pregunta y respuesta, donde empieza de nuevo el pensamiento libre. No desde la arrogancia del que cree saberlo todo, sino desde la humildad luminosa del que aún se asombra.
Dudar no es desconfiar de todo, sino investigar con profundidad, para poder pronunciarse. En este sentido, la duda es una forma de amor a la verdad, porque exige esfuerzo, contraste, lectura, escucha. La duda razonable exige mirar más allá del titular, leer entre líneas, detectar silencios significativos y observar quién tiene el poder de hablar y quién no. Hoy más que nunca, la duda razonable es una forma de cuidar la libertad interior, y con ella, preservar el alma humana frente al totalitarismo emocional y cognitivo que avanza bajo la máscara de la normalidad. Historia reflexiva, la pregunta de Ana. Ana tenía 10 años cuando levantó la mano en medio de la clase de historia y preguntó, ¿y cómo sabemos que eso fue así? El profesor, un hombre ya entrado en años, acostumbrado a la repetición automática de fechas y batallas, la miró por encima de las gafas y respondió con frialdad, porque lo dicen los libros. Pero Ana no se quedó tranquila. Esa noche, en casa, le preguntó a su madre si los libros podían mentir. La madre, que venía de una generación que había vivido una dictadura y luego una democracia igual de manipulada, hizo una pausa larga antes de contestar. Los libros pueden decir muchas verdades, o muchas verdades a medias. Lo importante es que aprendas a buscar varias versiones, a leer con ojos despiertos, porque hay muchas frases manipuladas que quieren imponerlas como verdades. Además, la historia que viene en los libros está escrita por el que ganó o por quien se encuentra en el poder. Esa respuesta marcó algo en Ana. Desde entonces, desarrolló el hábito de la pregunta incómoda. No para desafiar por rebeldía, sino por necesidad interior. Era la misma pregunta que se hacía cuando veía anuncios de felicidad instantánea, eslogans que se repetían sin fin, discursos grandilocuentes, noticias llenas de urgencia, temor y certeza. ¿Y si no es así? ¿Y si falta algo? ¿Y si nos están contando solo una parte? Con los años, esa niña se convirtió en periodista. Una de las pocas que aún visitaban los lugares antes de escribir sobre ellos, que hablaban con la gente común, que buscaban documentos olvidados en archivos polvorientos. No porque se creyera mejor, sino porque no podía vivir sin entender lo que había detrás. Su duda no era esnobismo ni escepticismo vano. Era una forma de respeto hacia la realidad. Un día, entrevistando a una sobreviviente de guerra, ésta le dijo algo que Ana jamás olvidó: yo no confío en quien no duda. El que nunca duda, se encuentra obnubilado, adoctrinado, anestesiado y no puede ver el mundo con claridad. Esa frase se quedó con ella como una brújula. Porque entendió que dudar también era una forma de buscar la verdad, de resistir la arrogancia del poder y la comodidad de las respuestas prefabricadas. Comprendió que la duda no era el final del pensamiento, sino su verdadero comienzo. 14.6. Construcción de una narrativa alternativa desde el discernimiento. Como podemos ver con claridad, vivimos en un mundo donde la realidad parece haber sido secuestrada por relatos prefabricados. Construir una narrativa alternativa no es solo un acto de resistencia, es una necesidad vital. Lo que hoy llamamos opinión pública está, en gran medida, moldeada por aparatos de poder simbólico, medios de comunicación masivos, redes sociales, sistemas educativos alineados con intereses ideológicos e industrias culturales que producen entretenimiento con dosis medidas de anestesia moral. La batalla por la mente humana se libra a través del relato. Quien domina la historia que se cuenta, controla el horizonte de lo posible. Frente a esa hegemonía del relato oficial, homogéneo, superficial, emotivo pero dirigido, emerge una tarea urgente: reapropiarse del poder narrativo a través del discernimiento. No se trata de oponerse ciegamente a toda versión oficial, sino de aprender a ver los hilos invisibles que sostienen ciertas verdades impuestas, de preguntarse quién se beneficia con ellas, qué silencios contienen, qué matices ocultan. El discernimiento, ese arte olvidado de separar lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo manipulado, lo justo de lo útil, es el fundamento de una narrativa alternativa. Pero no una narrativa paranoica ni reducida al eslogan de la conspiración, sino una forma de relato profundamente humano, que devuelva sentido, complejidad y dignidad a la experiencia individual y colectiva. Construir una narrativa alternativa significa recuperar la capacidad de nombrar el mundo sin el enfoque de intermediarios interesados. Implica usar el lenguaje con precisión, con responsabilidad, con amor por la verdad y la libertad.
Es resistirse a la simplificación dualista, a la sobreinformación que aturde, a las etiquetas que reducen al ser humano a una categoría útil. Significa también reencantar el lenguaje, darle profundidad. Volver a hablar de alma, de bondad, de virtud, de bien y de mal sin complejos posmodernos. Nombrar lo innombrable, el vacío, la insatisfacción, la fatiga espiritual. Y también lo luminoso, la esperanza, la compasión, la lucha silenciosa de millones de personas que aún creen en el valor de lo humano. Esa narrativa no se impone, se contagia por su autenticidad, se difunde por su coherencia, se defiende por su humanidad. No necesita propaganda porque nace de la vida misma. Y cuando uno la escucha, algo dentro resuena, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser dicho. La narrativa alternativa no es solo un discurso nuevo, es una nueva manera de ver, de relacionarse, de estar en el mundo. Es el relato que emerge cuando uno deja de repetir y empieza a discernir. Y, en tiempos de confusión generalizada, esa capacidad, la de discernir, es quizás el acto más revolucionario que queda. Debemos aprender a discernir entre información y manipulación. No se trata solo de verificar datos o contrastar fuentes, se trata de despertar una conciencia atenta, una intuición crítica que no se deje atrapar por lo inmediato, lo emocional o lo conveniente. Una persona manipulada no lo sabe. Cree estar informada, cree estar decidiendo por sí misma. Y ahí está el gran poder de la manipulación, en que se disfraza de libre elección. Por eso, la clave no está tanto en rechazar el contenido, sino en comprender las intenciones detrás del contenido. ¿Qué emoción busca provocar? ¿Qué narrativa promueve? ¿Qué alternativas invisibiliza? ¿Por qué ahora? Discernir es un arte que nace de la paciencia y la observación. Es poder mirar una noticia y reconocer que lo importante no es solo lo que dice, sino lo que no dice. Es saber que una imagen puede estar cargada de intención política, que una estadística puede ser manipulada por el modo en que se presenta. Es aprender a leer entre líneas, a detectar los marcos ideológicos, a comprender el poder del lenguaje. Y este discernimiento solo puede cultivarse si renunciamos a la pasividad informativa. Si dejamos de consumir datos como entretenimiento y comenzamos a hacernos preguntas incómodas. Si aprendemos a sentir cuando algo busca manipularnos emocionalmente, si desarrollamos esa sensibilidad fina que reconoce la verdad, no porque grite, sino porque resuena en nuestra conciencia. No se trata de vivir en la paranoia ni en la sospecha permanente. Se trata, más bien, de desarrollar un espíritu templado, capaz de ver sin ingenuidad, pero también sin odio. Un espíritu libre, que no necesita estar de acuerdo con todos ni oponerse a todo, sino que sabe elegir su camino con criterio propio. En un mundo donde la información es poder, aprender a discernir se vuelve un acto de soberanía. Y quizá, también, una forma de amor propio, porque quien discierne, cuida su mente, protege su alma, y mantiene encendida la luz de su libertad. Y en este camino debemos recuperar la lectura lenta, el diálogo y el pensamiento profundo, como armas contra la manipulación social. Leer. Una acción aparentemente sencilla, casi silenciosa, pero profundamente revolucionaria en su esencia. En una época donde lo visual domina, donde lo inmediato se impone sobre lo profundo, leer es casi un acto de subversión. Porque quien lee, de verdad, no solo escapa del ruido, se encuentra. No solo informa su mente, transforma su alma. Leer es dialogar con otras épocas, con otros mundos, con otros yo posibles. Es volver a mirar la realidad con otros ojos. Es volver a mirarse a uno mismo. La lectura cultiva el pensamiento crítico porque nos obliga a detenernos, a procesar, a dudar, a cuestionar. Y ese proceso interior, esa gimnasia del alma, es incompatible con el consumo pasivo y acelerado al que nos somete la era digital. Por eso molesta. Por eso se desprecia. Por eso, en tantos contextos, se sustituye por contenidos fugaces, fáciles de digerir, diseñados para distraer, no para despertar. En las dictaduras, los libros han sido quemados. En los regímenes modernos, simplemente se los ignora. No hace falta censurar directamente, basta con vaciar de deseo el acto de leer, transformarlo en obligación escolar, en actividad anticuada, en algo ajeno al placer y la libertad.
En una época marcada por la inmediatez, por el zapping mental y la gratificación instantánea, leer con profundidad, dialogar con apertura y pensar con lentitud se han vuelto actos rebeldes. Nuestra mente, domesticada por la velocidad de las redes y la brevedad de los mensajes, ha perdido la paciencia necesaria para profundizar. Pero la sabiduría no nace en la prisa. La comprensión no se alcanza con clics. Y la libertad interior no se construye con eslóganes ni titulares. La lectura lenta requiere detenerse, entrar en un texto no para extraer una idea rápida, sino para habitarlo, para dejar que sus palabras resuenen, cuestionen, moldeen. Es la posibilidad de un encuentro íntimo con la complejidad, de permitir que una obra o una idea nos transforme desde dentro. No se trata solo de entender un contenido, sino de dejarnos afectar, cuestionar, incluso incomodar. Y ese espacio de lentitud es también el terreno fértil del diálogo verdadero. No el debate de egos, ni la conversación funcional, sino el encuentro sincero entre dos personas que se abren al misterio del otro. Dialogar implica escuchar sin preparar la respuesta. Significa estar dispuesto a que el otro nos cambie, nos muestre un ángulo que no habíamos visto. En una cultura que premia la certeza y castiga la duda, el diálogo es una forma de humildad en acción. Pensar profundo es, en realidad, volver a pensar con el alma. Ir más allá del utilitarismo inmediato. Preguntarse por el sentido, por las raíces, por las consecuencias. Es el ejercicio de conectar las ideas con la vida, los conceptos con la experiencia, las creencias con la responsabilidad ética. Pensar profundo no es acumular teorías, sino integrar sabiduría. Muchos de los males de nuestra época surgen de una mente sobreestimulada y fragmentada. Se confunde información con comprensión, conexión con presencia, consumo con sabiduría. La superficialidad se ha disfrazado de modernidad. Y el pensamiento profundo ha sido reemplazado por algoritmos que piensan por nosotros. Recuperar la lectura lenta, el diálogo honesto y el pensamiento profundo es el inicio del camino hacia una sociedad consciente. Es volver a la raíz del ser humano que se pregunta, que escucha, que transforma su vida a partir de la reflexión. Es sembrar el terreno para la lucidez, para la ética, para el discernimiento. Cuando un niño aprende a leer, no solo adquiere una herramienta técnica, se le abre una puerta invisible a la introspección, a la imaginación, a la verdad. Cuando un adulto se reconcilia con la lectura, aunque sea tarde en la vida, comienza un viaje sin retorno hacia su propio despertar. Por eso, cultivar la lectura es un acto de resistencia. Tener libros en casa, leer en voz alta a los hijos, subrayar frases, compartir novelas, conversar sobre ideas, alimentar la biblioteca interior. Todo eso no es solo cultura, es libertad en su forma más íntima y profunda. Leer no es huir del mundo. Es comprenderlo mejor. Es enfrentarlo con otra mirada. Y es, sobre todo, reconstruir ese mundo interior que nos hace verdaderamente humanos. De humanos. De humanos. De humanos.